Shalom, amados. En esta ocasión a mí me tocó el tema la Misbah 130, mandamiento performativo 58, que sale en Vallecra. Dice, y devolverá el objeto que tomó por robo. La esencia de esta Misbah dice que quien roba a una segunda persona está obligada a devolver el objeto real o el que robó intacto. No debe tomarlo para sí mismo y debe dar a la víctima, en este caso, ¿cierto? Si lo haya perdido, su valor monetario. La ley que es cierto en este tema dice si el objeto incautado se alteró mientras estaba en el dominio del ladrón, en la medida en que no pueda revertirse a su estado original, entonces se requiere reembolsar su valor monetario. No devolver lo que se ha robado es una avería, una transgresión, además de la transgresión del robo en sí. Si la víctima muere, el ladrón debe devolver el objeto a sus herederos. Voy a usar como referencia Baba Kama en el capítulo, ¿cierto? O en el inciso 94b. Baba Kama, ¿cierto? Para los que eh, no conocen mucho el tratado Baba Kama, hace referencia a la primera puerta o primer capítulo de tres tratados de daños financieros. En este caso, Baba Kama es como primera o puerta, y Kama, ¿cierto? Primera o primer capítulo. También es uno de los tres que el segundo es Baba Mexia, que es la segunda puerta o puerta del medio, y Baba Batra, que es la tercera puerta o tercer capítulo. Aunque en este caso sucede algo muy peculiar con lo que trata en la Mishnah, aunque en este caso sucede algo muy peculiar con lo que tratan en la Mishnah o en el tratado Baba Kama, es como eh, es como yo, ¿cierto? Para mí será bien muy interesante ver las discusiones que se tenían e incluso el desacuerdo que había entre ellos sobre este tema. Yo no trataré de poner fin a su discusión, ni mucho menos a definir lo que es o no sobre este tema, pero sí mostraré la evidencia o parte de las discusiones que se llevaban en el tema de la Mishvah de devolver el objeto a su dueño en el estado en que le fue quitado. En eh, el mandamiento o el versículo padre, ¿cierto? Donde se toma, dice, no robarás, que es eh, uno de los 10 mandamientos, pero la pregunta que se hacen en Baba Kama es si alguien roba algo, ¿debe devolver o pagar lo robado? Esta es la pregunta en que se basan los sabios en la discusión de Baba Kama, la primera puerta o primer tratado. Porque, ¿qué pasa si el objeto robado tiene un cambio? Si un artículo al momento que fue robado sufre un cambio a su diseño original, dice Babacama que debe ser pagado al precio que tenía cuando fue robado. Pero Babacama plantea qué quiere decir un cambio, Chinui. Específicamente cuando un objeto experimenta un cambio, un Chinui, es que deja de ser idéntico a su realidad interior. Por tanto, esa es la discusión que ellos tienen. Y dicen, por ejemplo, unos ejemplos, dice, ¿qué pasa si un barco se le cambia una de sus tablas por una idéntica a la original? ¿Se produce un cambio en el barco o sigue siendo igual? Y plantean también, ¿o qué pasa si se toman las tablas del barco y se hace otro barco idéntico al original? ¿Será igual? Esa es parte de la discusión de los sabios en este tema. Está más, está más decir, ¿cierto?, que es interminable, interminable, mi hermano. Dictamina el tratado, sí, acortándolo, resumiéndolo, que si el artículo robado no sufre cambios, el ladrón deberá devolver el objeto robado a su dueño en el estado original.
Eso es lo que dictamina la ley, la Mishnah. Pero si el artículo ha cambiado, el ladrón deberá pagar el precio del artículo que tenía en el momento de robo. Un ejemplo, eh, un ejemplo de las discusiones, ¿cierto?, que se tienen en Babacama. Si alguien se roba un caballo de un año y se envejece, ¿debe devolverlo? Si se roba a un esclavo joven y se envejece, ¿debe devolverlo? La respuesta es sí. Pero si se roba una moneda de oro y la moneda sufre una rotura o se quiebra, ¿debe devolverlo o pagar su precio? ¿Ha habido un cambio en el artículo robado? ¿Sí o no? Son las preguntas que plantean. Pero ¿qué pasa cuando un artículo robado al momento de ser robado sube de valor? ¿Qué se hace con este artículo? En el caso de si yo robo un objeto y lo transformo. Ese es el tema que plantea Babacama y sube de valor. Se preguntan qué se hace con este artículo. ¿Qué pasa si un ladrón quiere arrepentirse y devolver lo robado? ¿Se le pone una multa o solo que devuelva lo robado a su dueño original? ¿Cierto? La respuesta dice se le permite devolver lo robado y no tener una multa. ¿Pero por qué esto? Esto es para que el ladrón que quiera arrepentirse lo haga sin pagar, pero con devolver el artículo. Así que el que quiera arrepentirse lo haga sin miedo a una sentencia más, solamente el arrepentimiento de devolver el artículo que robó. Ahí tenemos unos ejemplos dentro de la palabra. Por ejemplo, en Saqueo, cuando Yeshua, ¿cierto?, conoce a Saqueo. Dice, entonces Saqueo, puesto en pie, le dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Yeshua le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se estaba cumpliendo eh, el veredicto, ¿cierto?, de esta propuesta en la Mishnah, que es cierto que tenía que devolver a alguien que si le ha quitado algo, que se lo devolviera, pero Saqueo le agrega, se lo devolverá cuadruplicado. Pero hay un tema, mi hermano, adicional, que este es el que quiero tocar. Dentro del Tratado de Baba y dentro de esta Mishnah, que hablan los sabios, que se llama Panin Hadashot, un nuevo rostro o nueva identidad. Por ejemplo, si alguien roba arena y con esa arena hace un ladrillo, ¿ha habido un cambio o no en el objeto? ¿Se le puede dar el título de propiedad de este ladrillo porque lo hizo ladrillo o sigue siendo un objeto robado? Eh, Hay otro ejemplo, dice que si alguien roba $50.000 y con eso invierte y lo hace $1.000.000, luego construye 10 edificios, se descubre el robo. ¿Qué se debe hacer? ¿Devolver los 50.000 que robó o puede adquirir el título de propiedad de los edificios que construyó con esos 50.000 que robó? Aquí quiero yo, mi hermano, eh, pedir, ¿cierto?, a lo mejor la opinión. Eh, ¿Qué opinan, mi hermano, a lo mejor si alguien roba 50.000 y construye edificios con esos 50.000 y construye 10 edificios, pero es descubierto el robo? ¿Qué se debe hacer? ¿Devolver los $50.000 solamente o devolver los 10 edificios que construyó? Dice Babacama, para sorpresa, que sí, se le puede dar el título de propiedad porque es Paninja Dashot, o sea, hizo un nuevo rostro, hizo una nueva creación. O sea, el ladrón pasa a ser dueño de lo que se robó porque le dio un nuevo, una nueva cara, lo subió como lo cambió, ya no es lo mismo que antes, pero sí sigue cometiendo y teniendo la sentencia de la falta por robo, pero recibe el título de propiedad del objeto que cambió. Pero se preguntan los sabios, ¿cuándo se aplica Panin Hadashot?
un cambio de rostro o un nuevo rostro. Solo cuando no puedes devolver o no sabes cómo hacer para que vuelva a ser como lo tomaste. En este caso, por ejemplo, si yo robo un lingote de plata y de ese lingote hago monedas, ¿puede ser Panin Hadashot? La respuesta es no. No puedo obtener el título de propiedad ni puede ser llamado un nuevo rostro porque como lo hizo monedas, esas monedas las puedo yo volver a fundir y volver a hacer el lingote que robé. Pero ponen el mismo caso, en este caso dice, si robo, en este caso monedas de plata, y las fundo en un lingote, ¿puedo tener el título de propiedad? Para sorpresa de los sabios, o sea, para mí, de los sabios, ellos dijeron que sí puede obtener el título de propiedad porque ya es un panin hadashot. ¿Por qué? Porque la persona no tiene el conocimiento para volverlas a hacer moneda. Por tanto, cuando una persona no puede volverla a su estado original, pasa a tener el título de propiedad del objeto que tomó, para sorpresa de muchos y para sorpresa de mí. Pero por eso, mi hermano, y aquí quiero, ¿cierto?, detener un poquito, por eso esa ley, ¿de dónde lo sacan ellos de que del objeto robado, ¿cierto?, puede tener un nuevo rostro y pueden tener un título de propiedad? Tiene su esencia, pero vamos a ver un caso, por ejemplo, con el robo y devolverlo en su estado original, en este caso con personas, como fue el pueblo de Israel. Dice, por eso los israelitas cuando salieron de Misraín, de Egipto, salieron con muchos bienes, porque devolvieron lo sustraído en el estado en que lo tomaron. Por ejemplo, ellos cuando fueron, eh, ellos tenían muchas posesiones cuando cayeron como esclavos. Por tanto, debieron devolverlos con todo lo que fueron o tenían al momento de ser tomados por esclavos. Ellos tenían muchas posesiones, habían sido muy bendecidos en el tiempo de José, y cuando fueron tomados por esclavos, dicen que fueron perdiendo gradualmente todo por su esclavitud. Por tanto, cuando el Eterno reclama a su pueblo, eh, Egipto, en este caso Faraón, debía devolverlo a su estado con que fue tomado, o sea, con todas las bendiciones que ellos tenían al momento de ser tomados como esclavos. Ahora con un comentario, ¿cierto?, de el rap Dan Ben Abraham, quiero decir, ¿cierto?, dice, él lo toma de esta parte y dice, cuando Sheliach Shaul dice que el que está en Mashiach nueva criatura es, dice que fue Panin Hadashot, y Mashiach tiene el título de propiedad de la nueva creación. Eh, Marcos 3:27 dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Entonces podrá saquear su casa. Yeshua hace referencia del hombre fuerte aludiendo a Satanás y él como el que saquea la casa del hombre fuerte. Dice el Rad Dan Ben Abraham, este debía ser el pensamiento de Yeshua cuando estaba con Nicodemo y le decía que para ver y entrar al reino de los cielos debía ser una nueva criatura o nacer de nuevo, o sea, Panin Hadashot, porque en el reino de los cielos solo entrarán los que hayan sufrido la transformación de un estado a otro que no que no se pueda devolver a su antiguo dueño, sino que se pueda obtener el título de propiedad por la nueva creación que sufrió. En este caso, eh, pasamos, por ejemplo, nosotros de un estado donde nos tomó el Eterno, de un estado malo, y nos convertirá, porque estamos en proceso, nos convertirá en un estado súper bueno. Por tanto, cuando llegue el momento de él decir estos son los míos, no podrá él devolvernos porque él no tiene, o sea, él sabe
lo que es malo, lo que es bueno es malo. Pero Dios no tiene la capacidad de volverte a un estado malo. Él solamente sabe transformar las cosas para bien. Por tanto, nosotros pasamos a ser Paninja Dashot, tener un nuevo rostro y Dios pasa a tener el título de propiedad de nosotros. Por tanto, que Él nos transformó en una nueva criatura. Por eso aquí se cumple lo que dice Baba Kama al momento de tener una nueva creación y devolver, en este caso, quitarle a Satanás eh, lo que él había, cierto, primero había quitado. Por tanto, mi hermano, esta es la presentación y para mí, cierto, fue muy sorprendente porque, y muy revelador, mi hermano, de muchas cosas. Por eso dice Babacama que el que roba debe devolver el objeto en su estado original y así nosotros debemos seguir, mi hermano, cambiando hasta obtener el estado original en que fuimos, cierto, creados y debemos ser devueltos de nuestro estado original. Shalom.